Dando seguimiento a la jornada, a continuación el tema es trastornos mentales orgánicos, lo que incluye delirium y demencia, que ambos son temas bastante extensos, pero trataré de dar lo que considero más relevante de los capítulos 7 y 8 del libro de texto. Para iniciar, definiremos delirium, que también es conocido como un estado confusional agudo, psicosis tóxica, síndrome cerebral agudo, encefalopatía metabólica tóxica, síndrome mental orgánico agudo. Las principales alteraciones son a nivel de conciencia y esta es la característica central. Por lo tanto, en la exploración del examen mental, el parámetro que va a estar más alterado será el sensorio. La importancia de este trastorno reside en que las alteraciones de conciencia y de la conducta que muestran los pacientes siempre son resultado de un cuadro neurológico sistémico tóxico. Por lo tanto, es una entidad que no es primariamente psiquiátrica. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia e incidencia son variables, pues va a depender de la causa subyacente. Y las características de la población estudiada generalmente es más en ancianos, el contexto de la atención que se da, que es diferente que sea en una unidad de medicina interna a que se dé en una unidad de cuidados intensivos y que tanto puede ser detectado o no por parte del personal que lo está tratando. Los principales factores de riesgo identificados son la edad avanzada, sexo masculino, alteraciones sensoriales, presencia de un diagnóstico de demencia ya establecido, severidad de la demencia, si hay depresión, si hay dependencia funcional, inmovilidad, fracturas de cadera, deshidratación, alcoholismo, enfermedades sistémicas, algún tipo de enfermedad neurológica grave o que estén ambas, enfermedades cerebrovasculares o anormalidades metabólicas. En cuanto a la etiología, se describen cuatro grandes grupos que son las enfermedades sistémicas que afectan el cerebro, enfermedades neurológicas primarias, agentes tóxicos y abstinencia a sustancias de abuso o dependencia. En cuanto a las enfermedades sistémicas que afectan al cerebro, las principales son las enfermedades cardiopulmonares, insuficiencia cardíaca, neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, trastornos gastrointestinales, encefalopatía hepática, pancreatitis, trastornos genitourinarios, falla renal, infecciones urinarias y otros como estados de deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos, cirugía, desnutrición o deprivación sensorial. En las enfermedades intracraneanas primarias hay que descartar meningitis, encefalitis, lesiones parietotemporales derechas, lesiones occipitales bilaterales, un trauma craneoencefálico, convulsiones, y esto es muy común en estados posictales. Es común que personas que no tengan un adecuado control de la epilepsia tengan muchas convulsiones y que presenten cuadros posictales agitados, donde pareciera que sus síntomas de agitación e incluso psicosis fuesen primariamente psiquiátricos, pero pues su causa es neurológica. Agentes tóxicos exógenos e intoxicaciones con alcohol, con drogas ilícitas, con algunos medicamentos, sobre todo si tienen mucho efecto anticolinérgico, esteroides entre otros y por algunos agentes anestésicos. Y la última etiología es la abstinencia por alcohol o benzodiazepinas. Hay muchos medicamentos asociados al delirium, es una larga lista, pero pues es de tener en cuenta que algunos anticonvulsivantes, la cafeína, algunos antivirales, la cimetidina, el ibuprofeno, ¿verdad? La indometacina, algunos antidepresivos tricíclicos, o sea, de esta lista cabe destacar que algunos son de uso psiquiátrico, otros son de uso cotidiano, ¿verdad? Como para tomarlo en cuenta a la hora de la historia clínica y descartar que sea el agente medicamentoso lo que esté dando el cuadro confusional agudo. En las manifestaciones clínicas del delirium, por lo general, se instala de una manera rápida en horas o días. Esto es bien importante a la hora de hacer la historia en la enfermedad actual. El tiempo de evolución tiende a ser muy súbito. La fluctuación del estado de conciencia es muy característico. De repente están
muy conscientes y luego ya empiezan a desorientarse o a tener estados de letargia, somnolencia o estupor. Hay inversión del ciclo vigilia-sueño, hay una evidente confusión y por momentos puede estar alerta e hiperactivo, por otros, pues como ya había mencionado, somnolento o letárgico y puede aparecer de repente muy lúcido. En cuanto a las manifestaciones clínicas, presenta un compromiso cognitivo global fluctuante con alteraciones en la atención, memoria anterógrada y desorientación, que estas son parte del sensorio en el examen mental. Virtualmente cualquier síntoma psiquiátrico puede presentarse en los pacientes con delirium. Pueden tener alucinaciones, inquietud, agitación, inmovilidad, ansiedad, pueden parecer deprimidos, pueden tener una deambulación sin sentido, temor, suspicacia, hostilidad, agresividad, pesadillas. Y esto es lo que hace que, a pesar de que la instalación de los síntomas del delirium sean en horas, y que las personas muchas veces no tengan antecedentes de enfermedades psiquiátricas, busquen como primera opción un psiquiatra y no un médico general o un médico internista. En cuanto a la presentación clínica, puede haber delirio hiperactivo, hipoactivo mixto o denominado normal. En el hiperactivo se presenta con un aumento marcado de la actividad motora, con una agitación prominente y esto se puede llegar a confundir con un estado de ansiedad. Este es el 25% de los casos y en general, como es un estado de hiperactividad, es más fácil que los familiares se den cuenta y consulten prontamente. En el hipoactivo hay una actividad motora disminuida y puede incluso confundirse con un estado depresivo y este también es parte del 25% de los casos y suele ser subdiagnosticado. En el mixto pueden haber episodios de hiperactividad y otros de hipoactividad y también este tiende a ser el más común de las presentaciones clínicas, hasta un 35%. Y en el normal no hay como muchas alteraciones en la actividad psicomotora del paciente y este es el 15% de los casos. En cuanto al diagnóstico, el cuadro del delirium se hace de una manera clínica, pero el de las causas subyacentes van a requerir algunos exámenes que nos ayuden a identificar. El examen físico debe ser completo, el examen del estado mental también debe ser completo y eso pues es una evaluación inicial y básica para el paciente. Los exámenes de laboratorio serán parte de la evaluación inicial y deben ser solicitados con base a la principal sospecha. No vamos a dejar todos los exámenes habidos y por haber, sino orientados a nuestra evaluación. Para la serie 10, los criterios son obnubilación de la conciencia, es decir, claridad reducida de conocimiento del entorno, con capacidad reducida de focalizar, sostener o cambiar la atención. Trastornos de la cognición que se manifiestan por deterioros de la memoria inmediata y reciente y la remota puede estar relativamente intacta, una desorientación en tiempo, lugar y persona. Al menos una de las siguientes alteraciones psicomotrices pueden haber cambios rápidos e impredecibles de hipo e hiperactividad, incremento en el tiempo de reacción, incremento o disminución del flujo del discurso, acentuación de las reacciones de sobresalto, alteración del ciclo vigilia-sueño, donde puede haber un insomnio con o sin somnolencia diurna e inversión del ciclo vigilia-sueño, empeoramiento nocturno de los síntomas, es decir, que no duerma absolutamente nada en las noches, sueños desagradables o pesadillas que pueden ser alucinaciones o ilusiones del despertar, inicio rápido de los síntomas y con fluctuaciones en el día. Hay pruebas consistentes de una enfermedad cerebral o sistémica subyacente que pueda considerarse de forma razonable que sea responsable de esta manifestación. El diagnóstico diferencial en psiquiatría se debe hacer con un cuadro de psicosis atípica, atípica en el sentido de que si la mayoría de pacientes que presentan un estado de delirium son adultos mayores y no hay antecedentes de enfermedad psiquiátrica, pues de repente empiecen a tener un cuadro, un episodio psicótico, que no es lo usual sin que haya una base médica que se puede evidenciar como una psicosis reactiva breve, esto secundario a algún evento estresante, un trastorno conversivo, una demencia, depresión con un compromiso cognitivo, trastornos disociativos, trastornos facticios,
hipomanía con compromiso cognitivo, manía, trastorno de estrés postraumático, pero en el sentido de que hayan reviviscencias, y la reviviscencia es lo que se experimente como síntomas de delirium, alucinosis por sustancias psicoactivas y un trastorno esquizofreniforme. Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial desde la parte psiquiátrica. Esto cuando ya se descartó una causa médica como origen del delirio. En cuanto al tratamiento, en realidad es más sintomático. Obviamente, si es la causa es un desequilibrio hidroelectrolítico, lo primero es tratar esa causa. Si vemos que es una enfermedad neurológica, si vemos que es una abstinencia alcohólica, pues lo principal es tratar esa causa. Sin embargo, si son pacientes que están en un delirio hiperactivo y hay predominio de síntomas psiquiátricos, se pueden valorar agentes antipsicóticos como el haloperidol, y con este hay que tener mucho cuidado, bueno, en general, con todos los antipsicóticos hay que tener mucho cuidado de vigilar efectos como parkinsonismo secundario a ellos o vigilar alteraciones a nivel del electrocardiograma. Eh, Hay que valorar también si es necesario que la aplicación de estos medicamentos en los que tenemos presentaciones parenterales sea oral o sea parenteral. Entonces, de repente, esa es una ventaja del haloperidol y la olanzapina, que son los que tenemos la disponibilidad de tener una opción intramuscular. Puede ser quetiapina, puede ser risperidona, ¿verdad? Es importante ver que estos tratamientos serían orales. Y la benzodiazepina, como el orazepam, se puede valorar, pero más que todo si estamos tratando de una abstinencia alcohólica o una abstinencia de benzodiazepinas o incluso en una encefalopatía hepática. Entonces hay que tener en cuenta que con la lorazepam sí puede haber un estado de sedación bastante significativo, igual con los antipsicóticos, pero va a depender de la dosis. Otras recomendaciones del tratamiento es tener una compañía permanente, idealmente de familiares. Idealmente, estos pacientes tendrían que estar ingresados en habitaciones individuales y adecuadamente iluminadas, tener visibles calendario o reloj, un control de ruido y de estímulos que sean molestos. Pero en general lo importante al tratar un delirium es encontrar la causa. Obviamente, pues deben haber exámenes de laboratorio o gabinete que nos ayuden a determinar el origen de esta enfermedad y así poder determinar la causa. Al final, el delirium es un diagnóstico más que todo temporal. Lo que buscamos es determinar la causa y luego el diagnóstico puede ser delirium asociado a abstinencia alcohólica, delirium asociado a encefalopatía hepática y así. Eso brevemente en cuanto a delirium. Quiero detenerme un poquito más en el tema de demencia. La demencia se define como un síndrome multifactorial fruto de un deterioro cerebral acelerado que se puede presentar a cualquier edad. Es un término utilizado para describir un gran grupo de patologías que afectan al cerebro y que causan una disminución progresiva en la capacidad de la persona para desempeñar sus funciones mentales. Y generalmente se presentan con las 5A: amnesia, apraxia, afasia, agnosia y alteraciones de las funciones ejecutivas. Algo bien importante es que el tener un cuadro de demencia no es parte normal de envejecer. Por lo tanto, si queremos agruparlo como un síndrome, no es correcto decir demencia senil, porque, como la definición dice, puede presentarse incluso antes de los 60 años y la palabra senil le da esta connotación de que es parte de un proceso normal de envejecer o que tiene que ver con ser mayor de 60 años, cuando pueden haber algunas presentaciones de la demencia que se den incluso en los 40 o 50.
Lo correcto es decir síndrome demencial o simplemente demencia. Y quitarnos como esa idea de que, no, es porque ya está mayor de edad es que tiene estos síntomas, ¿verdad? Eh, Eso sí creo que es bastante prioritario porque en ocasiones se tiende a minimizar estos síntomas y no buscar la causa. Que al igual que el delirium, la demencia tenemos que determinar qué está originando estos síntomas. A nivel mundial, el impacto es significativo, ¿verdad? Se estima que hay cerca de 10 millones de nuevos casos cada año desde el 2015 y se estima que para el 2050 pueden haber 152 millones de casos. 50 millones de afectados en todo el mundo. Se prevé esta progresión bastante significativa. La mayoría de las personas que padecerán demencia estarán en países de ingresos bajos, como el nuestro, bajos y medios, y el costo para la sociedad en cuanto a cuestiones económicas, para el 2015 se estimaron 818 mil millones, ¿verdad?, para tratar la enfermedad y ya para el 2030 se prevén 2 billones. En realidad son datos muy significativos y alarmantes. Por lo tanto, es importante ir generando conciencia sobre este tipo de enfermedades y tener bien claro que no simplemente se asocia con el envejecimiento normal. La otra situación relevante es que como nuestra expectativa de vida al nacer ha ido aumentando, ahora sí hay como un mayor porcentaje de personas que llegan arriba de los 80 o 90 años, entonces pues eso es parte de lo que va generando el aumento de estos casos. La atención es prestada en su mayor parte por familiares y amigos y aquí es importante también recordar que los cuidadores van a estar sometidos a mucho estrés físico, emocional y económico. En cuanto a las presentaciones clínicas comunes, es la falla en la función cognitiva. Podemos ver en el paciente confusión, amnesia, problemas planificando cosas, en control de las emociones. De hecho, los primeros síntomas en enfermedades demenciales leves pueden ser este cambio en el estado de ánimo y de la personalidad. Incluso pueden consultar primero pensando que es un episodio depresivo. Conductualmente pueden presentar hostilidad y agresividad. En la salud física puede haber incontinencia urinaria o pérdida de peso. Y ya hay una evidente dificultad para el desempeño de las habilidades de la vida diaria, como cocinar, lavar platos, manejar, en sí autocuidarse, ¿verdad? Y pues algunas situaciones que pueden ser cotidianas como cocinar o como manejar pueden ser potencialmente un peligro para estos pacientes. El deterioro intelectual global va a irse alterando las dificultades en la memoria, la atención, el pensamiento y la comprensión, el estado de ánimo, la personalidad, el juicio y la conducta social van a ir siendo más o menos esta progresión desde cómo estaba funcionando previo a los síntomas. Los puntos críticos clínicos de la demencia son poder identificar el síndrome y la valoración clínica de la causa. Este generalmente tiende a ser progresivo o estático, va generando un estado de mantenimiento. Pero lo más importante es ir reconociendo que hay algunas situaciones que van a generar un cuadro de demencia permanente y que hay otras etiologías que pueden ser reversibles. De hecho, se estima que hasta un 15% de las demencias pueden ser reversibles y es ahí donde tenemos que tener más cuidado con el diagnóstico para poder identificarlas y evitar que la demencia que inició con una causa reversible la tengamos que tratar de manera permanente. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la demencia moderada grave es 5% en mayores de 65 años, de 20 a 40% en mayores de 85,
De 15 a 20% las consultas son ambulatorias para médicos generales y el 50% en instituciones de pacientes crónicos, en asilos, ¿verdad? O en casas de salud para adultos mayores. En pacientes con demencia, el 50 al 60% es la demencia de tipo Alzheimer. Este es el tipo de demencia más común y es más frecuente en mujeres en un 0.8% que en hombres en un 0.6%. El 15 al 30% de las demencias son vasculares y son más frecuentes en personas mayores de 70 años y en esta sí es más frecuente verlas en hombres que en mujeres. El 10 a un 15% pueden ser demencias mixtas, es decir, que tengan una demencia tipo Alzheimer, perdón, y a la vez una demencia vascular. Solamente del 1 al 5% pueden tener otras causas, como traumatismos craneoencefálicos, demencias relacionadas con el consumo de alcohol, trastornos del movimiento como la enfermedad de Huntington o una demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Otras enfermedades que representan un 10% de las demencias son la demencia por cuerpo de Lewy, enfermedad de Pick, hidrocefalia normotensiva, infecciosas por VIH, sífilis, metabólicas, sobre todo por problemas de hipotiroidismo. En cuanto a las posibles etiologías, tenemos otro tipo de clasificaciones como las demencias degenerativas, donde va la enfermedad de Alzheimer, de Pick, Parkinson, cuerpo de Lewy. En las misceláneas, enfermedad de Huntington, Wilson, la leucodistrofia melanocromática y la neurocantosis. En las psiquiátricas, que es importante hacer el diagnóstico diferencial en psiquiatría, es la pseudodemencia en la depresión, un declive cognitivo en una esquizofrenia tardía o en una esquizofrenia residual. Ahora bien, este punto de las posibles etiologías es lo que genera ciertas dificultades en cuanto a quién debe de tratar las demencias. Y al final yo considero que es algo eh, multidisciplinario. Idealmente considero que debería de ser manejo de un geriatra o de un internista como médico de base y dependiendo de las presentaciones clínicas que pueda tener, puede ser visto por un neurólogo o por un psiquiatra o un endocrinólogo. O sea, es algo muy complejo. En realidad va a depender mucho de las patologías que tenga de base el paciente o de las situaciones que vayamos descubriendo que van causando la demencia. Hay otras causas fisiológicas como la hidrocefalia normotensiva, que esta se da por la misma atrofia que tiene la corteza con el pasar de los años. Causas metabólicas como deficiencias vitamínicas, el hipotiroidismo, enfermedades metabólicas crónicas como la uremia, tumores primarios o metastásicos, traumáticos, como las demencias de pugilistas o estas demencias que tienen los jugadores de fútbol americano, las infecciosas, como la enfermedad por priones, sida, sífilis, cardíacas, vasculares y anóxicas, como la enfermedad de Vince-Wagner, que en realidad es muy común, insuficiencias hemodinámicas o por infartos únicos o lacunares, esclerosis múltiple y otras asociadas a drogas y sustancias tóxicas como alcohol, metales pesados y radiación secundarias a ciertos medicamentos, sobre todo con efectos anticolinérgicos y a intoxicación por monóxido de carbono. En cuanto al diagnóstico, es importante, además de la historia clínica, hacer exámenes básicos, pues química sanguínea, pero es importante, y más que todo, considero yo los estudios de imágenes. Por ejemplo, en una tomografía podemos descartar si estamos frente a una causa de un hematoma subdural crónico, si hay hidrocefalia, si hay infartos múltiples, si hay neoplasias, si hay otras alteraciones intracraneanas que pueden estar generando los síntomas de demencia. La resonancia magnética nos va a aportar otros elementos en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, nos ayudaría a diagnosticar vasculitis, otras lesiones de sustancia blanca, neoplasias u otras enfermedades degenerativas. Y el SPECT podría ayudarnos a visualizar áreas cerebrales de baja captación de materiales radioactivos y su distribución tiene patrones específicos, como ya en la demencia
por SIDA y en la enfermedad de Alzheimer. Otros estudios complementarios podrían ser rayos X de tórax, para descartar si estamos ante tumores metastásicos de origen pulmonar, estudios de líquido cefalorraquídeo para descartar causas infecciosas, electroencefalograma para descartar una panencefalitis, ceruloplasmina, cobre sérico, cobre urinario para descartar una enfermedad de Wilson, pruebas tiroideas buscando el hipotiroidismo, estudios de medición de vitaminas, sobre todo de folatos y vitamina B12, y estudios toxicológicos para descartar que haya alguna sustancia involucrada con los síntomas de demencia. Algo muy importante son las valoraciones neuropsicológicas, que esta comprende aplicación de varias pruebas encaminadas a valorar las fortalezas y compromisos de las diferentes funciones cognitivas y ejecutivas del examinado y aporta elementos para el diagnóstico diferencial del cuadro de demencia, pero también nos ayuda a tener recomendaciones en el tratamiento y en qué áreas se va a enfocar un trabajo de rehabilitación en el paciente. De las demencias más frecuentes, dijimos que era la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad fue descrita por Alois Alzheimer por primera vez en 1907 y la detectó en una mujer de 51 años. El diagnóstico en ese momento fue clínico, ¿verdad? Todavía nuestro diagnóstico tiene que ser clínico, pero es bien importante y fundamental descartar otras causas, porque en sí, pues la confirmación diagnóstica es post-mortem al ver los depósitos de amiloide. Para la serie 10, los criterios diagnósticos de demencia son que existan pruebas para cada uno de los siguientes síntomas. Un deterioro de memoria, sobre todo en la memoria reciente, porque hay una dificultad para la fijación de nueva información, que esta puede ser clasificada de leve, moderada y grave, y esto va a depender de la funcionalidad del paciente. Déficit en otras habilidades cognitivas, juicio, pensamiento, planificación, organización de la información. Se clasifica igualmente en leve, moderada o severa. Conciencia del entorno por tiempo suficiente para demostrar la alteración de la memoria y las alteraciones cognitivas. No debe haber un delirio sobrepuesto a la demencia para poder diagnosticarla. Deterioro del control emocional, motivación o un cambio en el comportamiento social, la habilidad emocional, irritabilidad, apatía, un comportamiento social torpe. Y los síntomas deben estar presentes al menos 6 meses. No debe existir una causa como enfermedad cerebrovascular, infección por VIH, Parkinson, hipotiroidismo, déficit de vitamina B12, hipercalcemia, abuso de alcohol o sustancias. Y estos criterios pues nos van a ayudar ya a hacer el diagnóstico de una demencia por enfermedad de Alzheimer. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, los principales, cuando ya descartamos otras causas médicas, es si hay un delirium o una demencia. En cuanto a los hallazgos, en el inicio el delirium es agudo o subagudo, en la demencia es insidiosa, incluso pueden llegar a consultar familiares de pacientes que ya tienen 1 año o 2 años de tener olvidos frecuentes, pero los llevan a consultar porque ya está presentando cuadros de agitación o alucinaciones o porque ha invertido francamente el ciclo vigilia-sueño. El curso en el delirium es fluctuante, en la demencia es un estado persistente. La duración, el delirium es limitada, la demencia tiende a la cronicidad. La atención va a estar alterada en el delirium, la demencia están bastante atentos. El lenguaje en el delirium es incoherente, en la demencia es coherente. El habla puede haber disartria en el delirium y en la demencia no. Las alucinaciones son comunes en el delirium, no en la demencia. Sin embargo, cuando los pacientes presentan en los estadios de leve moderado, presentan ciertos síntomas psicóticos y presentan cuadros de agresividad bastante significativos. El temblor es común en el delirium, no en la demencia. Puede haber mioclonius en el delirium, no en la demencia, solo en algunos tipos. Y en el electroencefalograma, el delirium va a tener unas anormalidades prominentes y en la demencia no van a haber como cambios tan significativos. Otra entidad importante es descartar
si estamos ante una depresión. Hay una entidad que en psiquiatría conocemos como pseudodemencia, que es en sí las alteraciones cognitivas de la depresión y que pueden hacernos sospechar que es un estado demencial, pero al hacer un abordaje adecuado, pues lo importante en ese caso es tratar la depresión. El curso clínico en la depresión es rápido, en la demencia es insidioso. En los cuadros depresivos hay antecedentes de episodios previos de depresión, no así en la demencia. El déficit cognitivo es consulta por estos síntomas. En la demencia no consulta el paciente, lo llevan a consultar. En los cambios afectivos, en la depresión son insidiosos e intensos y en la demencia puede haber la habilidad afectiva. Conductualmente, la depresión está relacionada con el déficit cognitivo y en la demencia no hay una relación entre las conductas inapropiadas y el déficit. El ciclo diario no varía en la depresión, sin embargo, en la demencia pueden haber cuadros de agitación nocturna, la memoria, en la depresión una amnesia reciente y declarativa y en la demencia una amnesia reciente. No hay apraxias en depresión, no hay agnosias, no hay afasia, tres síntomas que en la demencia son muy frecuentes y en el rendimiento intelectual puede estar variablemente disminuido en la depresión, pero en la demencia está francamente disminuido. En cuanto a los factores genéticos, la característica distintiva de la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer son los depósitos de amiloide y sabemos que tiene una carga genética clara. Se estima que el 5% de casos de demencia de tipo Alzheimer corresponden a casos familiares con transmisión autosómica dominante, cuyo inicio es precoz, incluso antes de los 55 años. En cuanto al tratamiento, es importante que debemos establecer estrategias de prevención primaria, personas que ya tengan algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, diabetes, hipertensión, tratar de llevar un control adecuado, determinar factores de riesgo, determinar factores protectores en estos pacientes. El manejo a la familia es muy importante también, o sea, no solamente en ocasiones se dedican más tiempo al paciente, al cuidador, perdón, que al paciente en sí. En cuanto al tratamiento farmacológico, en general no hay un tratamiento avalado exclusivamente para la demencia. Si bien hace poco la FDA aprobó uno, todavía hay algunos estudios que no, bueno, que hay algunas pruebas pendientes, pero en general el tratamiento es con inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son fármacos que han tenido un buen resultado en la enfermedad de Alzheimer, si se emplean en etapas tempranas de la enfermedad. También antagonistas de receptores NMDA, que mediante estos receptores que son glutamatérgicos, permiten que haya un ingreso de calcio a la neurona y esto desencadena una cascada de factores de neurotoxicidad y pues estos son los tratamientos. Y los otros abordajes son más que todo sintomáticos, que pueden ser con antidepresivos o con antipsicóticos, pero se deben individualizar cada caso. Esta es una tabla que resume un poco los tratamientos. La memantina, que es un inhibidor del NMDA, la dosis inicial es de 5 miligramos y se puede ir aumentando a 10 miligramos, máximo hasta 20 miligramos al día. Pueden haber efectos secundarios como mareo, cefaleas, estreñimiento o confusión. Incluso en algunos pacientes pueden presentar estados de agitación, entonces por eso es importante la titulación. La galantamina y la ribastigmina tienden a generar muchos efectos secundarios. La ribastigmina hay una presentación en parches que facilita muchísimo al cuidador, ¿verdad? Porque en ocasiones, pues los pacientes tienden a entrampar su mandíbula y es difícil que puedan tomar los medicamentos y esta presentación de la ribastigmina en parches sí ayuda muchísimo en ese sentido. Otro de los medicamentos que son bastante utilizados es el donepezilo y es más, actúa a nivel de la acetilcolina y está muy indicado también en las demencias vasculares. La dosis de inicio es de 5 miligramos y se puede llevar a una sola dosis de 10 miligramos.
Otra cosa ya importante y para ir finalizando es recordar que esta enfermedad puede generar mucha carga a la familia y es complejo generar en los pacientes ciertas rutinas, tratar de que ellos estén en un ambiente que les sea familiar, tratar de estimularlos recibiendo sol en la mañana, apoyarlos con que haya un reloj idealmente digital, eh, calendarios, o sea, ayudarlos a orientar. Y en ocasiones, cuando se sacan de estos ambientes que para ellos son familiares, tienden a desorientarse más o a tener episodios de agitación. Por lo tanto, el hecho de que vaya quizás una semana a la casa de un hijo, luego otra semana a la casa de otro, a veces resulta bastante mal para el paciente, pero es de valorar por no llegar a tener un síndrome del cuidador, que este se manifiesta con una disminución en el estado de ánimo, hay mucha frustración, en ocasiones hay una sensación de culpa, fatiga, ansiedad y pues es importante también no generar falsas expectativas en los familiares, porque cuando es una demencia de tipo Alzheimer, no hay marcha atrás. Lo que podemos ir evitando con los tratamientos es una progresión muy súbita de los síntomas. En general, en el capítulo se describen los distintos tipos de demencia que ya mencioné en una tabla en cuanto a la etiología, pero considero que la parte más importante y relevante es el tema de la enfermedad de Alzheimer y recordar que tanto en el delirium como la demencia, lo más importante es encontrar la etiología y actuar sobre ella lo más pronto posible para evitar, pues, ya sea un desenlace fatal en el delirium o una progresión rápida de la enfermedad en la demencia. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente para las preguntas.